Señores, de regreso estamos con el consumidor y como anunciamos al inicio del programa, nos visita la doctora Rosario Cabrera. Ella es encargada del Departamento de Alimentos de DGMAPS del Ministerio de Salud Pública y también el médico veterinario Jaime Santoni, quien es encargado de la unidad de carnes. Y con ella estaremos hablando acerca de este tema tan interesante que hablábamos al inicio, que es el uso de antibióticos en los animales que consumimos. Y la verdad es que primero gracias por estar en el programa. Ese es un tema que, primero le agradezco el hecho de que hayan venido, porque es un tema que hemos querido tratar hace mucho tiempo, por la preocupación que nos da conocer, ¿no?, de varios reportes que se han hecho, organismos internacionales preocupados por el uso y el abuso del tema de los antibióticos en los animales y lo que está creando. Se hablan de superbacterias, superenfermedades, que hoy día los antibióticos convencionales, que anteriormente las trataban, las curaban, hoy día no le están haciendo los efectos. Pero nos gustaría que sean ustedes que nos expliquen mejor. Bienvenidos al programa. Muchas gracias y agradecemos mucho la invitación, porque realmente venir aquí a este programa para mí realmente es un honor porque tiene muy buena audiencia y queremos mucho a su mamá, que también trabajaba con nosotros en todo este tipo de problemas con los consumidores. Así es. Realmente el problema de la resistencia de los antimicrobianos, vamos a decir antimicrobianos, que no solamente son los antibióticos, también hay otras sustancias que también se usan para matar los microbios, que pueden ser en las plantas, pueden ser en los animales y pueden ser en el humano, por supuesto. Y los antibióticos son uno de los más importantes porque estos pueden crear una resistencia para el uso de enfermedades específicas y ahí viene el problema de la fatalidad, que puede ser la muerte, puede ser la continuación de manera crónica de una enfermedad, etc. Hay muchos desafíos con respecto a este tema. Uno de los desafíos es precisamente lo que mencionabas, es el uso y abuso de este tipo de sustancias. Este tipo de sustancias que se utilizan desde la práctica de la producción primaria, en los animales, en las plantas también, en cualquier tipo de animal, pero aquellos animales que son de consumo normal, vamos a decir así, en las personas, en las poblaciones, son las que tienen un riesgo directo con el humano, vamos a decir. Y otro de los problemas que tenemos es el desconocimiento. El desconocimiento de la población que no sabe que usar un antibiótico, por ejemplo, debe ser usado de acuerdo a la prescripción del médico, dado que si no es usado con la prescripción del médico, este puede realmente convertirse en un problema para cualquier otra enfermedad y no ser atacada. Eso hemos hablado aquí en el programa muchísimo, el tema de la automedicación, que es otro tema importantísimo. Los dominicanos somos muy dados a de que tenemos cualquier síntoma, a recetarnos un antibiótico o una gente, mira, a mí me dio eso y yo me tomé tal cosa y se la toma. O sea, hasta en las mismas farmacias muchas veces, los farmacéuticos, tengo muchos amigos farmacéuticos, te dicen, mira, tengo tal cosa, me duele la garganta, bueno, tal cosa, un antibiótico, y no necesariamente sea... Exactamente. Ese es el otro desafío, el control de esas prácticas. ¿Cómo controlamos esa práctica? Como dije, la información al consumidor, pero también el control de parte de las autoridades oficiales. Así es. Hay muchos países, y este es uno de ellos, que la receta de antibióticos sí se da, es verdad, pero como bien decía, se va a cualquier farmacia y tú pides cualquier antibiótico como pedir un caramelo. Entonces, ese es uno de los problemas también como desafío que tenemos. Las prácticas agrícolas, el manejo de los animales, ese es otro, de las plantas y de los animales, porque hablamos de las plantas también, que las plantas también pueden utilizarse químicos que pueden también llegar al humano y pueden provocar también resistencia. ¿Por qué se utilizan? ¿En qué casos es permitido o es, vamos a decir, no es dañino el uso de antibióticos en el tema de los animales? Hablar de los cerdos, de las reses. ¿Hay un caso en que sí es posible, hay un control, o en cualquier caso el uso de antibióticos siempre será perjudicial? Eso depende del caso particular en cada animal. Se supone que primero, si usted tiene una finca, ¿verdad?, y hay un animal enfermo, lo primero que debe hacer es llamar al veterinario, que es el profesional
en la materia para que determine específicamente qué le está pasando a ese animal. Y ya dependiendo de lo que le pase y dependiendo de las pruebas que se le hagan, va a determinar cuáles antibióticos son preferibles a usar ante esa enfermedad y no usar una gama que no necesariamente van a causar un efecto y consigo podría causar a largo plazo resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado. También se da que los ganaderos, así como mencionó la doctora, hay acceso a los antibióticos libremente. Entonces, en otros países, para conseguir medicamentos controlados, ¿qué pasa? Solamente se los venden a los profesionales de la materia, sea médicos, en este caso que prescriben, o sea veterinarios, que en este caso, ¿cómo se llama?, tienen la licencia para ejercer y son ellos los que van a darle el antibiótico al animal y saben qué enfermedad tiene, cuál es la dosis que hay que darle, por cuánto tiempo y otros factores que entonces podrían contribuir a que se usen de una manera adecuada. Pero ¿en qué momento entonces se convierte el uso de los antibióticos en los animales en peligroso, en nocivo para nosotros los seres humanos? ¿En qué momento? O sea, ¿qué pasa? Porque obviamente usted nos explica de que, bueno, si hay una enfermedad, se detecta, hay que usarlo, el antibiótico, porque tú no vas a dejar que el animal se muera. Pero, ¿cuándo entonces este uso pudiera convertirse en nocivo para nosotros? Mira, a veces se nos olvida que las bacterias, los parásitos, los hongos son seres vivos. Y como seres vivos al fin, tienen que defenderse. Entonces, si tú no logras, vamos a poner el ejemplo del antibiótico en sí, que es el tema fundamental que estamos acá. Si tú no logras que ese antibiótico realmente mate esa bacteria va a reconocer, porque tiene su sistema genético, va a reconocer ese antibiótico cuando tú de nuevo quieras matarla de nuevo. Porque si no utilizaste la dosis completa y no lograste que esa bacteria, poniendo solamente este ejemplo, puede ser bastante ilustrativo, poniendo esa bacteria no se murió, pero lo que hizo fue que reconoció ese agresor, vamos a decir. Ese agresor, y es lo mismo pasa con las personas, pasa con los animales, reconocen cualquier agresor, y cuando realmente se enfrenta de nuevo en un cuerpo humano, vamos a poner, reconoce inmediatamente esto y ya no le va a hacer nada, porque ya él sabe a dónde está su debilidad, vamos a decir así. Digo, diciéndolo de una manera sencilla para que el consumidor pueda entender qué es lo que pasa. Son seres vivos, las bacterias, los parásitos y los hongos. Entonces ellos tienen un sistema de defensa. Claro. Si tú no logras terminar con ellos, con cualquier químico, con cualquier sustancia, entonces ellos logran en su cuerpo crear esa resistencia, que nosotros lo hacemos también. O sea, el humano también lo hace. El humano también crea resistencia ante sustancias X en general. Entonces deduzco de esto de que el tema no es el uso del antibiótico, es el mal uso del antibiótico. O sea, es que tú no... discriminado, y que tú no le des el seguimiento, o sea, que tú lo dejes 2 o 3 días y la bacteria se mantenga, ¿no? O que, por ejemplo, usen un frasco que, vamos a decir, está en la mitad, y que normalmente el frasco entero se usa en un animal X, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que pesa en X cantidad de kilos, que se debe usar por tantos días. Entonces, ¿qué pasa? No se completa el tiempo correspondiente del tratamiento. Lo mismo que los seres humanos. Y esos microorganismos dentro del cuerpo crean la resistencia. ¿Por qué? Porque todo eso tiene una base científica, lo que es el tiempo, la dosis, cuál usar frente a X enfermedad. Pues entonces todo eso conlleva. ¿Y cómo nosotros los seres humanos entonces podemos ¿de dónde está el peligro? De esa superbacteria o de esa bacteria que vamos a decir que no se curó a tiempo, no se curó de la forma correcta y está ahí y ya entiende de que ya está preparada para afrontar los antibióticos. ¿Dónde pasa eso al ser humano? Bueno, así mismo como estamos hablando de que la bacteria reconoce esto, esta bacteria ya es resistente. Entonces, hay estudios, investigaciones que se hacen donde se reconoce cuáles son esas bacterias resistentes que nos están dejando prácticamente sin elementos de combate contra ellas, precisamente, si no usamos el antibiótico como debe ser en el uso adecuado. Como dice el doctor Santoni, cada antibiótico, cada tratamiento tiene una prescripción de un tiempo. Ese tiempo es el necesario para eliminar
la bacteria, el organismo, el agente patógeno, vamos a decir, y por tanto debe de ser cumplido ese periodo. Si no lo cumples, ahí es que está el problema del mal uso de los antibióticos en este sentido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bacteria puede salir en las heces, en la orina, de una persona que la tenga, una bacteria ya resistente. Puede salir en cualquier... ¿Cómo llegó al humano desde el animal? Lo que sucede es, ¿qué pasa? Los medicamentos tienen un periodo de retiro, que está escrito en la etiqueta, que te dice, ¿cómo se llama? En un animal de carne, en un ganado bovino de carne o de leche, hay que darle tanto tiempo antes de poder sacrificar al animal. Entonces, ¿qué sucede? Si ese animal no cumplió su periodo de retiro y se manda al matadero, y esa carne que tiene restos de medicamentos llega a consumo humano, puede haber un desarrollo, puede haber resistencia. Ahí, exactamente. Entonces, ahí es que entra lo que es la salud pública, el trabajo de nosotros, de hacer pruebas rutinariamente con el fin de verificar de que la carne no tenga residuos de medicamentos, además de otras cosas, y en caso de que lo tenga, pues entonces proceder de acuerdo a la ley. Usted hablaron acerca de las plantas también, esa parte que es bueno que la mencionara, porque sabemos que en la República Dominicana hay abuso del tema del uso de pesticidas y el uso de productos controlados en el tema de las producciones agrícolas. ¿Qué pasa con esto? Expliquen un poquito en este tema, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes? Bueno, realmente Salud Pública tiene una preocupación hasta el punto que tenemos sistema de control para la inspección de las carnes, por ejemplo, que es el tema, porque las carnes llegan directamente, no es lo mismo, por ejemplo, un cereal o algo que es procesado a una temperatura, etcétera, pero las carnes te la consume prácticamente y la consume casi cruda, se puede decir, y la compra cruda. Entonces, ahí tenemos un sistema de inspección, el doctor puede ampliar un poco más sobre eso, pero nosotros tenemos que hacer los controles, que es uno de los desafíos que yo te mencionaba. O sea, tenemos que hacer controles, supervisiones de todo lo que consume el humano. Precisamente este tema, qué bueno que lo traemos en este momento, porque ahora mismo nosotros estamos hemos conformado, mejor dicho, una comisión que incluye el Ministerio de Agricultura, diferentes estamentos de agricultura, tanto sanidad animal como lo que manejan los medicamentos dentro de sanidad animal, el control de los medicamentos veterinarios, básicamente, y también la DIGEMAT, que es la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Además, otros laboratorios y demás. ¿Qué estamos haciendo? Porque hasta ahora sabemos el problema de la resistencia antimicrobiana, pero no hay ninguna acción directa en contra de manejar este problema. Y por eso estamos trabajando junto también con organismos internacionales, tanto con la FAO, con la OMS, con el OIRSA, el IICA, una serie de organismos internacionales estamos manejando para hacer el plan. Ya iniciamos, precisamente en este mismo año, iniciamos ya la conformación del plan. ¿Qué consiste el plan? De los pocos países que faltaba por hacer el plan era República Dominicana, precisamente. Ya todos los países de América lo tienen. El plan consiste en darle las funciones que cada uno de estos estamentos del Estado tienen que cumplir en el control del problema del RAN. El RAN es las siglas que manejamos de la resistencia antimicrobiana. Y por eso con este plan ya estaríamos más claros, tendríamos informaciones, básicamente por las analíticas, de cuáles son aquellas bacterias que ya están en nuestro territorio, que ya son resistentes y cómo la vamos a combatir. Entonces, todo eso lo estamos trabajando precisamente en estos momentos y en este año iniciamos el plan para trabajar. Usted sabe que ahora que usted habla del tema de los antimicrobianos y el tema de los productos agrícolas, yo soy productor de vegetales, parte de mi trabajo, ¿no? Posterior al programa es este. Y conozco un poco del mercado y he dado cuenta, y ojalá que ustedes, seguro que ustedes lo saben también, que cuando hay productos que van para exportación, que van hacia otros países, las regulaciones son muy fuertes.
O sea, los mismos exportadores te exigen, espérate, y te dan un listado. Y hay hasta inspectores de los diferentes estamentos del Estado que tienen que llenarte un formulario diciéndote que tú no utilizaste ni pesticidas o este tipo de pesticidas, que los días de carencia de los productos. Y esa parte la manejan al dedillo. Y si hay un producto nocivo o un producto que no se llevó los días de carencia me refiero a los días que se debe consumir este producto posterior al uso de un producto. O sea, te dicen, este producto tiene 3 días de carencia, significa que cuando tú lo aplicas hoy, dentro de 3 días tú no puedes comer. Al tercer día ya puedes comer, porque tiene algún tipo de residuo. Y eso lo llevan al dedillo cuando es para exportación. Pero para el mercado local, señores, para el mercado local, yo tengo más de 8 años, y nunca he tenido, ojalá que vayan, ni inspectores que velen por el tema del consumo local. Bueno. O sea, y si soy yo, que yo trato de usar las mejores prácticas, yo me imagino, y siempre hago el ejemplo aquí en el programa, y me disculpa que me amplíe un poquito, pero yo me imagino un productor que tiene 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros sembrados, le cae una plaga, le dicen, mira, hay un producto de primera línea que te va a costar tanto, que no es nocivo, que no tiene residuos, que tú lo puedes utilizar, pero te cuesta tanto. Y tú tienes este que te cuesta menos, pero es nocivo, tienes 30 días de carencia, puede crear cáncer, pero te va a eliminar la plaga de en una sola aplicación. El 95%, por no decir el 100% de los productores, usarían ese, porque nadie los regula. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué estamos haciendo con esto? Decir que nadie los regula no es tan así, porque agricultura tiene el deber de hacerlo. El control precisamente de lo que hablamos del plan. O sea, no existe esa coordinación y el plan es lo que nosotros estamos empujando y tenemos que fortalecer todas esas actividades que tenemos que desarrollar. Nos va a ayudar a identificar cuáles son esos patógenos, cuáles son esos medicamentos que están ocasionando problemas que no hay, que puede llegar a la población, ¿no? Y que cómo vamos a controlarlo. Realmente el control externo, como decía, de exportación, también ayuda indirectamente, pero sí el control se hace en los centros de acopio y eso, por agricultura. Yo no puedo, porque yo soy de salud, no puedo decirte mucho sobre eso. Pero tenemos que hacer, doctor, yo sé que usted tiene que explicarme algo, pero tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, seguimos hablando sobre este tema. Señores, muy interesante, quédense en sintonía, no se vayan.